Hola chicos y chicas, bienvenidos a este espacio de su clase de español de sexto grado. Les saluda Teacher Mari y espero que se encuentren súper bien. Vamos a iniciar. Los contenidos que vamos a estudiar hoy son los artículos, el adverbio y su clasificación, comprensión lectora en un nivel inferencial y ortografía. Los artículos. El artículo es la palabra variable de la oración que acompaña al sustantivo. Siempre se colocan delante de este, antes, y ambos deben concordar, o sea, ser iguales en cuanto a género y número. Recordemos que el género es masculino o femenino y el número singular o plural. Los artículos se clasifican de la siguiente manera: en definidos, indefinidos y contractos o contracciones, que también se les llaman así. Entonces veamos los definidos. Los definidos son el, los, la, las y el artículo neutro lo. Recordemos que el es masculino singular, la es femenino singular, los es masculino plural y las es femenino plural. Recordemos, lo es definido pero es neutro. Y bueno, recordemos que los definidos, una clave para recordarlos es que son todos los que usan una L. Los indefinidos más bien son los que usan una N, ¿verdad? Entonces tenemos en masculinos un, que es singular, y una en femenino, que es singular. Y en plural tenemos en masculino unos y en femenino unas, y no tenemos indefinidos neutros. Los contractos o contracciones significa cuando se unen dos partículas. Por ejemplo, de más el forma el artículo contracto del y a más el forma el artículo contracto al. Entonces recordemos que si del o al están antes a la par de un sustantivo, son artículos contractos. Y recuerda, siempre acompañan a un sustantivo y nos indican su género y número. Vamos a leer la siguiente información. Les voy a dar un par de minutitos para que la puedan leer. Bien, ahora que ya leyeron la noticia, bueno, este texto que ustedes leyeron es tomado del periódico digital que se llama El Tiempo, es un medio de comunicación digital. Vamos a buscar lo siguiente, vamos a ver la siguiente presentación, ya después ustedes se devuelven un momentito aquí al párrafo a buscar lo que les vamos a pedir. ¿Cuántos artículos definidos hay en el texto anterior? ¿Cuántos artículos indefinidos hay en el texto anterior? ¿Cuántos artículos contractos hay en el texto anterior? Entonces, devuélvalo un segundito, le ponen pausa, los cuentan y ya conversamos. Muy bien, definidos encontramos 10, indefinidos encontramos 0 y contractos 1, el artículo contracto del. En el caso de este artículo contracto lo encontramos en dos ocasiones. Si lo contaron por aparte, pues serían 2. Y si lo contaron solo como una vez que sale la partícula del, pues sería 1. Igual en el caso de los artículos definidos, ¿verdad? Que algunos se repiten, por eso estamos contando que son 10. Y en los contractos 1. Ahora vamos a recordar un poquito lo que es el adverbio. Recordemos que el adverbio es una parte invariable, o sea, no se puede variar. Puede modificar o complementar. Si en algún momento les preguntan cuál es el concepto de adverbio, ustedes dicen que el adverbio modifica o complementa, ya sea a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio o a toda una oración. Entonces siempre la clave es decir que modifica o complementa el significado, ¿verdad?, de algo, de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Por ejemplo, llegué bien. Debemos despertarnos temprano. Recordemos que un adverbio siempre está a la par, ya sea de estas partículas que estábamos hablando, ¿verdad? En este caso, y generalmente lo vamos a estudiar a la par de un verbo, porque en primaria generalmente se estudia más o se enfoca más en la parte de complementar o ampliar el significado de un verbo. ¿Cómo hice el verbo? O ¿de qué manera lo hice? Entre otras preguntas que ya vamos a observar. Entonces siempre va a ir a la par de un verbo. Por ejemplo, el verbo llegué bien sería el adverbio, me dice cómo llegué. Después dice debemos despertarnos es el verbo. Temprano, ¿verdad? Temprano sería el adverbio.
Expresa circunstancias del lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros. Su principal función va a ser servir de complemento circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto. En el segundo periodo vamos a estudiar lo que son los complementos de la oración, ¿verdad? Por ahora tenemos que saber que los adverbios generalmente responden a esas preguntas. ¿Dónde, cómo, cuándo o cuánto? Veamos algunos tipos de adverbios que existen. Están los adverbios de negación, como no, tampoco, nada, jamás, nunca. Recordemos que debe estar a la par de un verbo y existen otros, por eso lo dice etcétera, porque hay otros, no solo estos, en cuanto a negación. Adverbios de duda, acaso, tal vez, quizá, puede ser, entre otros, ¿verdad? Aquí les estoy dando solo algunos ejemplos. Adverbios de tiempo, antes, después, luego, despacio, deprisa, aún, ahora, hoy. Mañana, ayer y entonces, entre otros. Adverbios de modo. Recuerden que el modo es cómo se hacen las cosas. Bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, peor, mejor, estupendamente, fácilmente, entre otros. Adverbios de afirmación. Bueno, cierto, claro, efectivamente, evidentemente, exacto, naturalmente, obviamente, obvio, seguro, sí, entre otros. Adverbios de lugar. Aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás, enfrente, encima, debajo, adentro, afuera, entre otros. Adverbios de cantidad. Más, menos, tanto, nada, algo, poco, demasiado, escasamente, apenas, casi, entre otros. Recordemos, siempre acompañan, en este caso vamos a estudiarlo nosotros en primaria, acompañan a un verbo, ¿verdad? Y modifican o amplían el significado de ese verbo. Ya después vamos a hacer más prácticas sobre el tema de adverbios y lo vamos a retomar en clase la próxima semana. Ahorita entonces vamos a pasar al área de ortografía con algunas de las capsulitas que estamos enviando de ortografía, tanto en el aula invertida de la semana pasada como en esta, que seguimos estudiando algunas formas de ortografía interesantes que debemos tener en cuenta. Entonces veamos por acá este cuadrito, la forma correcta de escribirlo y la forma incorrecta de escribirlo para que lo tengamos en cuenta. Por ahí vamos a tener un momentito para que ustedes lean las palabras y anoten si hay alguna que no sabían o que lo encuentran interesante, entonces pueden anotar cuál es la forma correcta de decirla y la forma incorrecta. Observemos también este rótulo que está aquí a la derecha, donde dice farmacia. Farmacia tiene un error ortográfico en cuanto a la tilde, ¿verdad? Pensemos por qué esa palabra farmacia está mal tildado en ese rótulo que encontramos por acá en la imagen de la derecha. Pensemos, ¿cuál es la regla de acentuación que estaríamos incumpliendo al tildar la palabra farmacia en la mano? Muy bien, farmacia la vamos a dividir en sílabas, sería farmacia, ¿verdad? Porque la I y la A es un diptongo, entonces no se separa. Entonces decimos farmacia, muy bien, es grave. ¿Y por qué no se tildaría? ¿Por qué está mal tildado? Porque la regla dice que tildamos las graves cuando terminan en cualquier consonante que no sean N ni S. En este caso termina en vocal, entonces no se tilda. Aunque tenga el acento en la ma, no se tildaría. Observemos este rotulito que está por acá también. Dice, Juan, ya llegó María. Sí, le están avisando a Juan que ya llegó María, con la coma colocada después de la palabra Juan. Si decimos, Juan ya llegó María, estamos diciéndole a María que Juan ya llegó. Entonces veamos cómo transforma una coma el significado de una expresión. En este caso, a este tipo de coma se le llama la coma vocativa. Lo van a estudiar más adelante cuando ya estén
en el colegio, pero entonces recordemos que puede cambiar todo el significado de algo que escribimos. Observemos estas palabras: sesión con doble S, sesión con C y S, y sección. Entonces recordemos la diferencia. Sí, sesión con doble S es el tiempo que dura una actividad. Sesión con C y S es del verbo ceder. Y sección es una parte de algo más. Si no conocían el significado o todavía se les enredaba un poco, pueden anotar la diferencia. ¿Sabían que corregir se escribe con G cuando la vocal que sigue es E o I? Por ejemplo, corregía, corrige. Y cuando la vocal es A o O, se escribe con J. Corrija, corrijo. Si no lo sabías, lo puedes anotar también. ¿Cuántas faltas de ortografía hay en esta oración? Pensémoslo, anotémoslo, revisemos qué habría que corregir, cuántas son las faltas. Ok, entonces revisemos. Te falta el signo de interrogación al principio, ¿verdad? La mayúscula al principio de la oración. La tilde en cuántas en la primera A. La tilde de la palabra ortografía en la I. La tilde en la palabra oración en la segunda O. Y quitar el punto que está al final, porque recuerden que cuando cierro con un signo de interrogación o de exclamación, el puntito que él trae ya toma la función de punto también, entonces no hay que volver a poner un punto. En total entonces tendríamos 6 faltas de ortografía. Recordemos, si escribimos mejor o si escribimos bien, nos proyectamos mejor. Muy bien, vamos a algunos ejercicios de comprensión lectora de nivel inferencial. Recordemos que los niveles de comprensión lectora que estudiamos el año pasado en quinto grado son 3. El nivel de comprensión literal, que es cuando las respuestas se encuentran dentro del texto. La comprensión lectora inferencial, que es cuando leo algo y tengo que inferir o pensar en la respuesta a partir de lo que leí. Y la crítica, que es más de construcción, de comparación, de justificación o de análisis. Ahorita vamos a utilizar un poquitito la inferencial, aunque de paso también se estará utilizando un poco la parte crítica, analítica, pero en sí la respuesta es inferencial. Dice la primera: lea y responda. Los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia, ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Según el texto anterior, alcanzan sus metas quienes compitan con... Vamos a ver la respuesta, las opciones de respuesta para que ustedes piensen cuál será la respuesta correcta. Tenemos A, esperanza; B, insistencia; C, frecuencia; D, entusiasmo; o E, inteligencia. ¿Cuál creen que es la correcta? Muy bien, entonces la respuesta correcta sería la B, insistencia. ¿Por qué insistencia? Aquí la parte clave es que nos están pidiendo un sinónimo de una de las o de dos de las palabras que están escritas en el texto. En el texto encontramos las palabras persistentes y encontramos la palabra constantes. Y otro sinónimo de esas dos sería insistentes, alguien que insiste, ¿verdad? Que se encuentra ahí haciéndolo, ¿verdad? Son sinónimos. Entonces, es la respuesta correcta, que son la respuesta a la pregunta que nos hicieron acá atrás. Dice, según el texto anterior, no según lo que yo creo, ¿verdad? Según el texto, alcanza sus metas quienes compiten con insistencia. Respuesta B. Veamos el siguiente ejercicio de comprensión lectora. Un iglú es una vivienda tradicional de forma semiesférica y edificada con bloques de hielo, que los esquimales construyen para cumplir la función de casas de campamento cuando salen de casa. De acuerdo con el texto anterior, ¿sí? Con el texto anterior, no con lo que yo pienso.
es posible afirmar, o sea, totalmente cierto, que A. Un iglú es la residencia tradicional de los esquimales. B. Los esquimales solamente cuando salen de casa habitan el iglú. C. El iglú es un tipo de resistencia que resiste los embates del clima. D. Un iglú es un tipo de resistencia que habitan los esquimales solo en verano. Pensemos en la respuesta correcta. Muy bien, entonces vamos a revisar las respuestas. La D sería la primera, que diríamos que no es la correcta porque en ningún lugar del texto nos habla de que los esquimales vivan ahí solo en verano. En realidad ni siquiera menciona la palabra verano, entonces sería la primera opción que vamos a descartar. La opción C también se descartaría porque el iglú evidentemente conocemos que resiste los embates del clima, pero ahí nos preguntan respecto al texto y el texto no nos habla nada de embates del clima, entonces en este caso esta no sería correcta, aunque nosotros sepamos que es así, ¿verdad? Porque recordemos que siempre hay que leer, y si dice que es respecto a lo leído o respecto al texto, entonces tiene que ser con lo que dice el texto y no con lo que yo sé o lo que imagino. Luego entonces estamos entre la opción A y la opción B, que la respuesta correcta sería la opción B. Los esquimales solamente cuando salen de casa habitan el iglú, que es la única que con total claridad, con total exactitud, está dentro del texto. La opción A se descarta porque sería la única residencia que utilizan los esquimales y no nos está hablando en el texto de que sea la única que se utilice, que podría ser con la que nos podríamos confundir un poco por la parte que habla de lo tradicional, pero en realidad en ninguna parte dice que es la única, ¿verdad?, en la residencia. Entonces sería la opción B. Luego tenemos este otro ejercicio que dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que A. Los seres humanos aprenden de sus errores. B. Toda experiencia permite que la historia se repita. C. Las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas. D. La historia se alimenta de los errores que se cometen. E. Cuando se aprende de la experiencia, la historia puede cambiar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Según el texto, la respuesta correcta sería la opción E. Y vamos a ver este último ejercicio que dice, de comprensión lectora, que dice: donde hay educación no hay distinción de clases sociales. Eso afirmaba Confucio. Entonces se puede afirmar con certeza que para este pensador la educación esencialmente es A. social, B. clasista, C. benéfica, D. caritativa o E. integradora. En este caso sería integradora, opción E. Recordemos que en el caso de ustedes de sexto grado, siempre en las pruebas van a traer 4 opciones para marcar con X en el caso de los exámenes FAR, los exámenes de admisión. De igual manera, cuando estén en secundaria, generalmente son 4 opciones las que traen de respuesta. Ya después de noveno, en algunos casos se utilizan 5. Por ahora estamos usando 5 en esta forma de práctica, pero en cuanto a pruebas son 4 opciones las que les brindan. Entonces recuerden siempre que hay 2 que se pueden eliminar totalmente al principio, ¿verdad? Son descartables desde que leemos la pregunta. Siempre hay 2 en las que tenemos que analizar muy bien para que en el caso de que en alguna tengamos duda, siempre recordemos ir a ese método de descartar 2 opciones en las que totalmente sabemos que no podría ser la respuesta, y tener la opción de analizar entre 2, porque es mejor analizar entre 2 respuestas que entre 4 cuando hay alguna en la que tengo un poco de duda. La evidencia para esta clase es la siguiente. Como punto número 1 van a leer y subrayar lo más importante de las páginas 43 y 45 del folleto de español. Nada más es leer y subrayar lo más importante. Como punto número 2, realizar la práctica de comprensión lectora que está en el aula virtual. Entonces,
la descargan, la realizan, la pueden hacer virtual o la pueden hacer a mano, no hay ningún problema, y me van a enviar únicamente la hoja de respuestas que está al final a mi correo. Entonces, nada más de toda esta evidencia del punto 1, punto 2 y punto 3, lo único que me tienen que enviar es la hoja de respuestas de esta práctica durante la semana, y van a tener a mano la práctica en la sesión 3 de la próxima semana, que las vamos a revisar en clase. Y como punto número 3 van a leer el cuento La señorita descalza, en la página 31 del libro de cuentos de Cari Sagot, y vamos a realizar un pequeño análisis literario haciendo un organizador gráfico, uno que a ustedes les guste, que sepan utilizar, puede ser de los que ya existen, que están en el folleto español, o crear uno propio, donde mencionen el personaje principal, el tema del cuento, el contexto, un resumen del cuento con sus palabras, qué sucede en el inicio, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el final. Recuerden que no es contar todo el cuento de nada, sino resumirlo con sus propias palabras, y pueden hacerlo en línea con aplicaciones como las que ya hemos utilizado en clase, o pueden utilizar otras que ustedes conozcan, o bien hacerlo a mano. Entonces, de este punto 3 no me deben enviar evidencia, repito, solo deben enviar la evidencia de la hoja de respuestas del punto de comprensión lectora. Lo demás lo revisamos en la tercera clase de la próxima semana. Que estén bien y muchas gracias.